Malega y estamos aquí en un capítulo más de Cartas a Julieta. Estoy con Pamela y con Juan, que ellos son de Bali, es una productora de eventos. Entonces el día de hoy nos van a presentar su propuesta en todo lo que son tendencias 2020 y 2021, ¿verdad? Así que chicos, bienvenidos, muchas gracias por estar el día de hoy. Bueno, yo soy Juan, soy director general de Bali. Bueno, nos diferenciamos porque nosotros recibimos al cliente desde cero, nos dice qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus gustos. O sea, co-creas con la novia. Sí. ¿Tiene la oportunidad la novia de co-crear? Sí. Esto es parecido como un estudio de arquitectura donde nosotros trabajamos en un lienzo en blanco. A partir de ahí nosotros creamos desde cero, presentamos paletas de colores, presentamos 3Ds. Hacemos que la imaginación se aterrice lo más posible y que la novia no se quede con esa gran interrogante de cómo va a quedar mi matrimonio finalmente. ¿Qué es lo que estás ofreciendo el día de hoy o cuál ha sido la inspiración del día de hoy? De hecho, este es un estilo que poco a poco está entrando aquí en Lima. Esperamos que cada vez más las novias se atrevan a usar ese tipo de mobiliario, por ejemplo, con ese tipo de formas, que nos vayamos un poco más por los colores un poco más minimalistas, las composiciones un poco más como monocromáticas, ¿no? Aquí tenemos como base una mantelería que es perla, que encaja un poco con el color de estas sillas también. De hecho, el marco dorado que tienen las sillas es bastante llamativo. Entonces, este es como el punto brillante, ¿no?, de nuestra puesta de mesa. Hemos jugado un poco también con todo lo que son los platos, que tienen los mismos colores. Esto es bien importante, cómo amarramos sin saturar a la vista. Y en cuanto al punto de color que tenemos en esta mesa, hemos elegido este color, que está bien, es un celeste, pero tiene una textura, ¿no?, que ya no lo hace tan fuerte y encaja súper bien con este color, ¿no? En el caso de esta puesta de mesa, pensamos que es un poco más para una novia, un poco más luxury. Más luxury, total. Un poco más elegante, pero tampoco nos queremos encasillar en que solamente ese tipo de novia o novio usen ese tipo de mesa, porque de hecho la idea es... Las combinaciones son infinitas. El mejor consejo que yo le puedo dar a una novia es que no se encasille, que siempre que busque a su productor o a su proveedor de bodas vaya mucho con la mente abierta, que escuche. Sí es importante que ella sepa por lo menos qué es lo que le gusta y que se deje guiar, siempre y cuando vaya de la mano con un buen profesional, con un buen asesor. Exacto, para que al momento que la pareja tenga su boda se vea en la boda reflejada lo que en realidad son ellos. Me encanta. Que no les impongan una tendencia o algo que es algo que ellos no son. Eso es bien importante. Estoy acá con una súper invitada que es Cecilia de Sal de la Vida, donde nos van a enseñar todo lo que son tendencias de estas maravillosas propuestas que nos han presentado el día de hoy. Hola Evelyn, gracias más bien a ti por la visita. Hoy estamos haciendo un montaje de mesas con algunas cosas nuevas que tenemos. Hemos traído cosas súper lindas, por ejemplo, platos de ratán de modelos diferentes. Me encantan, son lindos, son 3 modelos que la verdad que no sabes cuál escoger. Sí, entonces me encantan. Unas copas también lindas, un modelo diferente, nuevo, de todos los colores imaginables. Y estas sillas de bambú que también son infartantes, de verdad, las amo. Y son súper cómodas. Para el campo, son comodísimas porque tiene así como el respaldar medio curvo. Exacto. Así que son súper cómodas. La verdad que estamos felices con todo lo nuevo que tenemos porque son cosas nuevas, diferentes. Sobre un todo poco de lo eso. Convencional y tener cosas distintas. Otra cosa que también justo estábamos conversando era de que qué lindo de que empresas como ustedes, como el de Lorena, como Sal de la Vida, puedan invertir y darnos la posibilidad a todas las novias de que puedan tener su boda soñada con estas piezas únicas, que no solamente las pueden ver en Pinterest o en una boda en Australia o en Bali o donde sea, sino que realmente las pueden tener acá también en el Perú.
Gracias. Bueno, en el caso de la sal de la vida, al menos en nuestro estilo es un poquito relajado, no te diría tan rústico, porque digamos que la silla de bambú, si bien es rústica, pero tiene su cojincito, es cómoda, o sea, digamos que algo como fresco, natural, pero con comodidad, o sea, no algo que tú digas, wow. Súper estructurado, que sientes que te vas a caer. Así es, no, o sea, tratamos de dar comodidad y dar un ambiente súper relajado y bonito, ¿no? Muchas gracias, Cecilia, por tenerte el día de hoy, muchas gracias a Lorena, a Rosy de O-Rose. ¿Algún último consejo que le podrías dar a todas mis Julietas? Bueno, eso que tú dices, asesorarse, ¿no? Yo quería agradecer también aquí en estas mesas lindas que hemos hecho nosotros, que nos han ayudado en las flores, Lucia Bonicelli de Fiore Pernoy y Ana Lu León de Blumen. Ambas han hecho las flores para estas mesas lindas, porque yo creo que siempre zapatero a zapato, cada uno hace lo que sabe hacer, ¿no? Entonces, y Lorena, la empresa de Lorena, ¿cómo se llama? Lorena Butenbach, Event Rentals. Muchas de las cosas que ven en las mesas son también de Lorena. Perfecto. Hay cosas que hemos traído con ella y muchas de las cosas son de ella, ¿no? Y lo lindo es que trabajan en conjunto. Sí, o sea, trabajamos en conjunto, nos complementamos muchísimo. Qué bueno. Así que eso es lo bonito, ¿no? Que somos dos empresas afines, digamos, pero que también nos complementamos y nos ayudamos muchísimo, ¿no? Perfecto, entonces muchas gracias por tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Gracias por la visita. Gracias, y ya saben de que para este 2020, que saben con quién tienen que trabajar para que ustedes realmente puedan tener una boda inolvidable. Nos vemos pronto, un beso enorme de parte mía y de Julieta y hasta la próxima. Nos vemos, adiós.